Melissa Velázquez. Miguel Mateo Gómez. Yulisa La Paz Rodríguez. Kelvin Ulises Vázquez. Puede escribirlo ahí en mensaje. Brian L. Nelson Vázquez. Lo que me recuerdo eran que los derechos naturales son los derechos que nosotros consideramos fundamentales o superiores al ser humano, los cuales no se le pueden remover a las personas. Derecho natural. ¿Cómo está el derecho natural y el derecho positivo? Exacto. Bueno, recuerda esas cosas ahí porque debemos recordarnos. Recuerden, hay palabras también que las tenemos hasta subrayadas así, ¿verdad? Secuencia jurídica, situaciones, ¿verdad? O supuesto jurídico, ¿verdad? La famosa hipótesis, ¿verdad? Que decíamos, que después iba a dar una consecuencia. Tenemos ahí unos ejemplos, ¿verdad? De casos de reglas de interpretación e integración de normas, ¿verdad? O sea que aquí uno en ciertos cuerpos normativos no resuelve como quiere, ¿verdad? Ni va a aplicar las reglas que quiere, sino que la norma le indica qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Y eso es fundamental de conformidad al principio de legalidad. Tenemos aquí nosotros el caso del artículo 1 del Código Penal. Se dice que en materia penal es de importancia saber que no hay delito ni pena sin ley. Es decir, no hay más hechos delictuosos que aquellos que la ley penal define y castiga, ni más penas que las mismas leyes establecen, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que en sí nadie podrá ser castigado por hechos que la ley no contemple ni penas establecidas en la ley, ya que conforme, ¿verdad?, a este artículo, nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Eso es básico para aquellas personas, ¿verdad?, que ya tienen una cierta tendencia, ¿verdad?, que les preguntan, ¿verdad?, que desde el principio, ¿a qué tipo de abogado quisiera ser, ¿verdad?, usted, ¿verdad?, al graduarse, penalista, dice, civilista, dice, me gusta el derecho de familia. Entonces, esa es regla básica en derecho penal para los que les gusta eso, ¿verdad? Y al menos de las materias que van a llevar, ¿verdad?
el siguiente año de Derecho Penal. Ahí les van a, les van a explicar todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí deben ustedes ya llevan esos principios, ¿verdad? Le dicen ustedes, no, mire, si conforme a las reglas, ¿verdad? Que nos dieron de ejemplo en el tema específico de técnica jurídica como un problema de la integración, está relacionado con la analogía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros que recordar, ¿verdad? Que también ese artículo establece en su inciso segundo que no podrá configurarse delito o falta ni imponerse una pena o medida de seguridad por aplicación analógica de la ley penal. Mire, dice que por aplicación analógica de la ley penal, es decir, la niña de la moto. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros aquí? ¿Qué dijimos que era analogía? María Belén. Sí, licenciado. ¿Qué dijimos que era analogía hace unos momentos? Si no le decimos a la producción ahí que regrese a la, Em, a la definición que decíamos, teníamos ahí. Ajá. decíamos que analogía es atribuir, consiste en atribuir a situaciones parcialmente idénticas, que una está prevista y la otra no, por la ley. Las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso previsto. Entonces, aplicando eso que tiene ahí, ¿qué es lo que nos dice el artículo que no se puede hacer? O lo que no puede ocurrir o configurarse. Que no hay pena, no hay pena sin ley. No hay pena sin ley, pero entonces ocurre que alguien hizo algo y que es gravísimo, pero no está regulado. ¿Qué es lo que no podría hacer ahí entonces usted, como aplicadora de la ley? Entonces no se le puede aplicar, no se puede aplicar una sanción o castigarlo. Quizás se buscan otras leyes que tengan algún tipo de semejanza con el delito cometido. Yo realizo una acción que es increíblemente nueva, pero es un gran, que para todo el mundo dicen, eso es un delito, pero no es un delito. Entonces, o sea, porque como hay gente que conoce las leyes y hay gente que no conoce, ¿va? Entonces alguien dice, esto es algo grave lo que hizo. Vaya, en un primer momento, si yo realizo una acción que para la sociedad es grave, pero no es delito, ¿qué ocurre ahí en un primer momento? Me lleva la policía y me llegan a poner ante el juez. Ahí. ¿Por qué me llevan? No, es que eso que hizo usted es grave. Y el juez me absuelve y la gente queda admirada. Acuerden, la primera regla de la laguna. O sea que lo primero para que nosotros procedamos a hacer una integración de la norma es una laguna. ¿Qué dijimos que era laguna? De ley.
Katia Milady Ambrosio. Vamos a ver. Aquí lo dijimos. Existen situaciones en las cuales el legislador al crear la norma jurídica no tomó en cuenta. Y hasta ahí lo dijimos, ¿va? Es lo que se conoce como laguna de ley. Yo estoy aplicando la norma. Entonces ocurre una situación, como yo les decía, yo hice algo, una gran situación, pero no está regulada en la ley. ¿Qué es lo que ocurre primero entonces? La laguna. Pero la ley penal dice que no se puede configurar delito, falta ni imponerse pena por aplicación analógica de la ley penal. Entonces la pregunta aquí es, en palabras formales, ¿qué es entonces lo que no me está permitiendo hacer la ley penal? Pues les digo que estos temas, por eso prefiero mejor dejarles así en trabajo, pero necesito que lea porque a mí lo que me preocupa es que aquí en vivo tiene los elementos y no es por falta de entendimiento, porque cuando le digo que me diga por lo menos que es derecho natural, que eso ya lo vio, ya hasta se lució ya escribiéndolo y diciendo. Y no me dice nada también. Ya me preocupa. Entonces, ¿qué es lo que no me permite entonces ese artículo? Ahí dice que no puede interpretarse. Más bien lo que este artículo prohíbe no es la interpretación, sino la integración de un acto o hecho jurídico. Dígame, no permite la integración, me dijo. No permite la interpretación. No, Más bien lo que la integración. interpretación. Pero es que es que abajo es. Helen, por favor, no, Helen Polillo, no me deje así tan triste. Buenos días, licenciado. No me deje tan triste. No, yo estoy triste porque yo no le entiendo. Y yo estaba leyendo ahí lo mismo que el compañero anterior le iba a decir, eso le iba a contestar yo. Dígame, Andrés, por favor. Bueno, dice que no se puede usar analogía para configurar un delito falta, ni imponerse pena o medida de seguridad. Brian. Brian vi que tenía levantada la mano también. Lo que yo entendí es que una persona no puede ser sancionada por una situación en la cual la norma no había prescrito anteriormente. Ya sé quién nos va a salvar de todo esto. Keira está enferma. Melissa Velázquez, segundo llamado. Sálvenos ahí, por favor. Mirna Elizabeth, por favor.
Rafael Humberto Moreira. Buenos días, licenciado. ¿Qué es lo que no nos deja entonces del artículo ese? Una aplicación analógica. Fíjese que yo he tenido problemas con el internet ahorita y casi que no le he escuchado mucho lo poquito que se ha dado ahorita, ¿verdad? Pero según comprendo, no permite, digamos, una integración analógica, es decir, que no es de manera automática que se va a integrar en la norma, y más cuando es en una cuestión penal, ¿verdad? Es lo poco que he entendido hasta ahorita porque he tenido fallas de internet. Y es que este tema lo llevamos así, como empezado, como así que es lo primerito. Tania Janet Castillo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Es que fíjese que a esta parte sí casi no la entiendo porque lo que prácticamente yo he entendido es lo mismo que dicen mis otros compañeros, ¿verdad? Que lo que no permite es que esta norma, que no se puede hacer como semejante a otra situación que está prescrita por la ley, o sea, que está como, que tiene una sanción en la ley, que no se puede hacer semejante cuando decimos por aplicación analógica de la ley penal. Es lo que yo entiendo, licenciado. La hubiera preguntado en el examen. Daniela Moto, Celina. Hola, Lick, buenos días. ¿Cómo entiende esto usted? Mi Lick, creo que hoy le quedé mal porque acabo de entrar a la clase. Tenía problemas de conexión. Qué barbaridad. Así es, y no puedo entrar ni desde la computadora. Entonces me toca estar acá, sentada en una mesa. No sé qué la hice. En una mesa, en una silla, en una mesa. En una mesa para agarrar señal. Ah, vaya, está bien. Así Bueno, que ahí sí me quedó mal. está bien. Mira que yo los voy a señalar aquí. Vaya producción, por favor, señáleme aquí. Esto es lo que no nos permite. La integración de un acto o hecho jurídico a la ley penal por medio de la analogía. O sea que usted puede interpretar la ley penal. Usted la puede interpretar. Hacer las interpretaciones. Lo que no puede hacer es hacer integración de actos o hechos jurídicos a la ley penal por medio de la analogía. Por eso dice aquí, mire, arriba, esto. Es decir, solo hay delitos o faltas y penas o medidas de seguridad que se le puedan imponer a alguien que estén únicamente en la ley penal. Si no están ahí, no puede usted decir, ah, mira, hay lagunas, vamos a integrar. No hay lagunas, señor. En esa área no hay lagunas. Si no está, no está y va libre para afuera. Qué barbaridad, dijeron cuando un señor dijo que tocó a un niño. Sí, pero no está regulado, le dijeron, va para afuera.
Y salieron los diputados a hacer los cambios ahí y agregar para que eso no volviera a ocurrir nunca más. ¿Y qué pasó? Pues dije, y cómo se le fue de alto, que nunca les imaginó de que alguien, en esos supuestos que pusieron ustedes ahí, no pudieron poner eso, se le fue de alto. Bueno, pero como eso se llama la ruina de ley. Veamos el otro caso. Aquí se dice que no se puede hacer una aplicación analógica de la ley penal. Es decir, no se puede hacer una integración de un acto hecho jurídico a la ley penal por medio de la analogía. Pero yo solo, o sea, cuando les digo las cosas así, es como que necesito que me tomen nota, o sea, pero porque yo siento que yo al menos, ¿verdad? A lo que yo he visto, ¿verdad? De lo que me han dado clases, que eran casi los mismos que le van a dar a ustedes. Ahí no le andan preguntando si tiene duda o dígame aquí y allá, vaya, sigamos, hasta que se acabó el tema. Allá a las 2 horas le llenan, ¿tiene una duda? Y todo, no, sí, todo bien, vaya, perfecto. Nos vemos en la siguiente clase. Pero a mí al menos sí me interesa que nos llevemos un mes en este par de renglones, de que comprendamos bien, vaya, digamos, de esta parte, tenemos ¿qué? Integración, qué elementos tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esto. Mire, situaciones, consecuencias jurídicas, situaciones que el legislador no toma en cuenta, lagunas, después las formas en que podemos llenarlas, por medio de la analogía, si la ley lo permite, la equidad, los principios generales del derecho. Entonces aquí tenemos casos de reglas de interpretación e integración, ¿verdad? Porque como aquí ya estamos juntando las dos situaciones que tenemos, ¿verdad? Interpretación, que por eso decimos allá, que allá la ley penal no dice que no la puede interpretar, lo que no puede hacer es integrar de esa forma, ¿verdad? Los hechos o actos a esa ley penal por medio de la analogía, ¿verdad? Si hay vacío, por bien por el que hizo el hecho o el acto que no está regulado, entonces no le pueden aplicar la norma. Veamos el siguiente caso. Artículos 18 y 19 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así se denomina. Interpretación e integración de las disposiciones procesales. Aquel teníamos que se llamaba principio de legalidad penal. Entonces aquí tenemos en estos artículos entonces reglas de interpretación e integración de disposiciones procesales, pero solo que ya es otro cuerpo normativo. Ya es otro cuerpo normativo. Entonces, aquí tenemos entonces que en definitiva debe de entenderse que la integración no se trata en primera instancia de encontrar el sentido de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca Esperanza? Encontrar el sentido de la ley. Hola, buenos días. No sé si me hizo una pregunta, Liz. Sí, cuando estamos diciendo... Sí, le escucho. No, perdón, es que venía en una moto para el trabajo, entonces no escuché bien, pero ya llegué, digamos. Bueno, le preguntamos en otro momento. Vaya a ser que no pueda lo que está haciendo ahorita. Helen. Cuando nosotros estamos tratando de encontrar el sentido de la ley, ¿qué estamos haciendo?
llenando y satisfaciendo alguna ley para No, que no. Cuando nosotros estamos tratando de encontrar el sentido de la ley, ¿qué acto estaríamos haciendo entonces? Tratar de la interpretar. interpretación e integración. Interpretación, ¿no? Entonces aquí en este párrafo lo que nosotros tratamos de decir, que la integración no se trata en primera instancia de encontrar el sentido de la ley, sino de llenar y satisfacer las lagunas de la ley. Para que ellas sean eliminadas. Y así pueda resolverse el asunto jurídico objeto de estudio del juzgador. Porque como él tiene que resolver, no puede decir que no resuelve porque hay una laguna. Entonces nosotros decimos que en esta actividad integradora, el juzgador no tiene en su esencia propiamente la interpretación, sino más bien la construcción de lo que no contempla la ley mediante esa integración de normas. Entonces también nosotros debemos de decir, ¿verdad?, que es finalmente importante señalar que a falta de norma expresa o análoga y de jurisprudencia, las lagunas de ley deben resolverse por la aplicación de la equidad y los principios generales del derecho. Y eso nos establece el artículo 418 del Código de Trabajo, lo mencionamos ahí por ejemplo, ¿verdad? Les dejo de tarea que por favor me le den lectura. Entonces, en esa área del derecho, ¿verdad?, que es el derecho laboral, ahí dice que cuando no exista norma pues expresa y no se puede por analogía tampoco llenar esa laguna de ley, y tampoco no hay jurisprudencia que sirva de antecedente para efectos de poder resolver, entonces dice que se deben de resolver por aplicación de la equidad y los principios generales del derecho. Bueno, tenemos 10 para las 8. Vamos a receso, regresamos a las 8 para que veamos el siguiente problema, que es la vigencia.
Confirma por favor su asistencia con un mensaje con la palabra presente, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que tenemos ahí. Hoy tenemos otro problema, ¿verdad? Que se denomina la vigencia. Entonces, tenemos que una vez ha llegado el momento de la aplicación del derecho, ¿verdad? Se presenta un problema, ¿verdad? Para el juzgador, que consiste en determinar si los preceptos que prevé el caso sometidos a su consideración están vigentes, ¿verdad? Debe de revisarse también, ¿verdad? Es decir, son válidos y que deben ser observados, acatados por los destinatarios. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que de conformidad al artículo 140 de la Constitución de la República, ninguna ley obliga, ¿verdad?, sino en virtud de su promulgación y publicación. Entonces decimos nosotros que para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, deben transcurrir, ¿verdad?, por lo menos 8 días después de su publicación, ¿verdad? Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse, ¿verdad? Consideramos, ¿verdad?, de que este tema ya lo hemos revisado, ¿verdad?, cuando estuvimos estudiando, ¿verdad?, el proceso de formación de ley. Entonces aquí tenemos nosotros de que o sea que en líneas generales lo que nos queda a nosotros que al momento de aplicarse el derecho, ¿verdad?, por parte del juzgador, él debe de resolver también con una norma vigente, ¿verdad? Y también debe de observar, ¿verdad?, si esos preceptos, ¿verdad?, de carácter jurídico debían de haber sido observados, acatados por los destinatarios, ¿verdad? Porque por eso dice la norma que tenemos abajo, ¿verdad?, que ninguna ley obliga, ¿verdad?, sino en virtud de su promulgación y publicación, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos cuándo inicia la vigencia, y eso quisiera yo saber si todavía quedó claro el tema anterior y cómo lo manejamos. La regla, Kenia Alexandra, de vigencia, ¿cuándo entra en vigencia una ley, Kenia? Kevin Rolando Argueta. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? Después del tiempo de ser aprobada. ¿Cuánto es el tiempo? Estamos hablando de que eran 8 días. No dependerá de qué tipo de ley es, no. Creo que ahí también depende, digamos, si son leyes
transitorias, creo que ¿Las son... transitorias cuándo? Creo que esas no tienen, no sé si me he confundido en las transitorias o hay que son emergentes así por alguna situación que no, esas no es aplicable el tiempo porque entran directamente, nomás su aprobación entran ya en vigencia. Sí, eso más o menos leído, no sé si me he confundido. Yo creo que sí, María Belén. Lo que recuerdo es que cuando son leyes transitorias entrará en vigencia el mismo día de su publicación. Y si es de carácter permanente, pues es un plazo mínimo de 8 días. Muy bien. Bueno, tomemos nota ahí de lo que nos está diciendo María Belén. Les pregunto eso porque necesito yo saber y siempre es bueno recordar en el momento adecuado las cosas porque todas esas reglas nos sirven y nos van a servir, ¿verdad? Lo que ocurre es que ya al momento de la evaluación se me le llega a olvidar eso ya como muy tarde, ¿verdad? Entonces empieza a ver al compañero por allá, porque recordemos que la otra que hay así, ¿verdad? Yo les dije que el tercer cómputo sí vamos a tener evaluación individual y ya un examen así, ya un poco formalito, ¿va? Como ya preparándolo ya para se supone que para segundo año. Entonces, a mí no me gustan exámenes de que duran 30 minutos y a ver qué les preguntan, si ¿cómo se llama? Si los muñequitos, en qué canal aparecen, en qué canal o no aparecen, a qué horas son las noticias, cómo han tocado Real Madrid. No, necesitamos entrarle bien y recuerde también que el último es oral, entonces necesitamos que todas esas cosas se nos vayan como que nos vayan quedando claras, porque imagina este nivel a la altura de las cosas y no tener claro ciertos elementos muy esenciales, pues, en los estudios que estamos haciendo y cosas prácticas, ¿verdad? Porque yo pudiese preguntar, si ustedes ven el documento que tienen a disposición ahí, ¿verdad? En la plataforma, ¿verdad? 2 páginas, una es la portada y la otra es el documento. Entonces, si me recuerdo yo a lo que me dejaban a mí de 200 páginas y las leía uno día y noche y no le preguntaban nada de eso. Entonces, pero yo sí de esa paginita voy a preguntar. Entonces, por favor, necesitamos, o sea, si necesitamos repasar, repasemos desde el principio. Repasemos desde el principio del ciclo, porque me gustaría de que por favor no vaya a perder una pregunta porque le falta una regla, porque digamos aquí cuando uno se va profundizando en el estudio de estas cosas, ya todo ya viene correlacionado. Digamos ahorita estamos volviendo a ver el tema de la vigencia, pero ya no como parte del proceso de formación de ley, sino que ya como uno de los problemas de la técnica. Entonces, necesitamos tener claridad sobre eso. Retroactividad. Aquí tenemos otro problema. Nosotros tenemos que la retroactividad consiste, ¿verdad?, en aplicar una norma jurídica nueva para hechos o actos jurídicos que acontecieron con anterioridad a la fecha de la creación de esa norma. No, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que en el sistema jurídico salvadoreño se contempla el principio de no retroactividad. Es decir, por regla general, las normas jurídicas son, ¿qué?, no retroactivas. Es decir, que no está permitida la retroactividad de la ley, de conformidad al artículo 21 de la Constitución y artículo 9 del Código Civil.
tenemos nosotros también que revisar lo siguiente, que los ordenamientos jurídicos tienen como regla general que las leyes surten efecto hacia el futuro. Hacia el futuro. Esa es como la regla, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que una ley regulará los actos y hechos jurídicos que se produzcan a partir de su vigencia. Pero es importante, mire, tener claro el tema este de la vigencia, porque a partir de ahí, entonces la ley va a empezar a regular los actos, ¿verdad? Y los hechos jurídicos, y podrá exigirse también su cumplimiento, ¿verdad? O sancionarse, ¿verdad? En su caso. O imponerse las sanciones, penas o medidas de seguridad correspondientes, ¿verdad? Que es lo que nosotros estudiamos en Civil, que es sanción jurídica, ¿verdad? En caso del cumplimiento del supuesto, ¿verdad? Pero para eso primero, el supuesto debe ser obligatorio, ¿verdad? Entonces eso es a partir de su vigencia, ¿verdad? Entonces tenemos que, para el futuro, ¿verdad? La ley entonces rige para lo venidero, según lo establece el principio de irretroactividad. Que no retroactividad es lo que nosotros decimos irretroactividad, ¿verdad? Que no va para atrás, sino que hacia el futuro. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad?, que el principio de irretroactividad, ¿verdad?, aparece contemplado en el artículo 21 de la Constitución de la República, el cual establece, ¿verdad?, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Entonces, debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, la regla, ¿verdad? Pero como que nos diera una excepción, ¿verdad? Salvo en materia de orden público y en materia penal. Pero ¿en qué supuesto? Cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Ahí tenemos ese supuesto. Entonces, ese artículo es básico. Entonces, tenemos que sobre ese contexto, la retroactividad no es otra cosa que la aplicación de la norma nueva a hechos o situaciones que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma antigua. Entonces, tenemos que entender primero irretroactividad. Es decir, principio de no retroactividad, contemplado en el artículo. Pero tenemos casos de que dice que sí, podría haber retroactividad. Entonces, ¿qué entendemos que es retroactividad? Retroactividad. La aplicación de la norma nueva a hechos o situaciones que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma antigua. Miriam Azucena. ¿Me escucha? No vinieron los compañeros ahora entonces. Iris Marielo Aldana. Dígame, licenciado. Buenos días. Buenos días, Iris. ¿Cómo entendería qué es la retroactividad? Así en sus palabras de la lectura que tiene ahí.
Yo tengo un apunte sobre la parte del folleto que usted nos subió. No sé si prefiere que mejor, porque tengo más fresco eso. Dígame. Hablaba de que dice que hablaba sobre el principio de la no retroactividad y veo que aquí hace énfasis que dice de que es como algo más esencial en El Salvador, que decía de que es una regla de lo moral legislativa, pero no se funda en la naturaleza de las cosas y resultaría inexacto decir que el legislador nunca usa de ella. No, pero yo esta parte que está aquí marcada en amarillo de último, ¿cómo la interpretaría? Así, en una lectura que usted le da, porque nosotros tenemos que la norma solo va hacia el futuro, pero cuando nosotros decimos retroactividad, ahí decimos que ahí dice aplicar la norma nueva a hechos o situaciones que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma antigua. Así, en sus palabras, ¿qué sería entonces la retroactividad de la ley? Sería como como ahí mismo dice, aplicación de la norma a nuevos hechos o situaciones, pero que estos hechos ya tuvieron su origen en la norma antigua. Ajá, ¿qué sería ahí entonces? ¿Sería aplicar qué? José Luis Benítez. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para mí la retroactividad, en mis propias palabras, es como no ir hacia atrás. O sea que no, como lo mismo dice que no puede retroactarse. O sea que no puede ir atrás, sino que debe continuar. Eso es lo que yo entiendo. No, retroactividad. Ahí, ¿qué sería entonces la retroactividad? Es como, yo pienso de que la retroactividad es como de aquellas leyes que tienen su vigencia en la actividad actualmente, pero que no pueden ir hacia atrás. O sea, la aplicación de la misma ley no puede irse hacia atrás. Eso es lo que yo entiendo. Kevin Rolando Argueta. Sí, licenciado. En cuanto a la retroactividad, muchas veces la aplican según la necesidad, ¿verdad? En cuanto a lo que está aconteciendo. Sí va, obviamente, hacia atrás, ¿verdad? En el tiempo. Es decir, bueno, el vivo ejemplo, ¿verdad? Esto del régimen. Es con fecha retroactiva en cuanto a los delitos que ya se habían cometido antes, porque la ley así lo establece ahora. Es decir, alguien que ya cumplió su condena y está libre, pero como perteneció a pandilla, la ley le agarra esos delitos que antes ya los había cometido, aunque él ya haya pagado por los delitos. Entonces tiene retroactividad porque vuelven a abrir los expedientes de los casos y la retroactividad aplica para todos. Si ya está estipulada, digamos, en una nueva normativa, en una nueva ley, ya que va a tener retroactividad, no prescribe, no tiene prescriptividad. Si le diera en la evaluación 2 renglones, ¿qué sería entonces la retroactividad? La retroactividad sería, digamos, la aplicación de la ley en leyes que ya anteriores, que ya estaban prescritas, o digamos, en este caso, tal vez de pasadas, podría ser prescritas, digamos. Eso lo podría poner así, digamos, como una activación de alguna ley que ya no está vigente. Buenos días, licenciado. Dígame. Yo entiendo que es una aplicación de normas a actos jurídicos hechos del pasado o previos a la ley. ¿Pero qué norma? Sí, mucha mano, entonces. Brian L. Nilsson. Para mí la retroactividad es la aplicación de una norma nueva a situaciones o hechos que sucedieron anteriormente a esta bajo la supervisión de una norma antigua.
Correcto, ahí están, eso es. Solo que el artículo 21 nos dicen que es supuesto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la aplicación de una norma nueva, ¿verdad?, que supuestamente tendría que tener efecto hacia el futuro, solo que lo que está haciendo es que aplicándosela a situaciones que tuvieron un origen bajo el régimen o imperio de una norma antigua. Porque digamos, usted realiza un hecho, le tienen que aplicar la norma vigente de ese momento. Le tienen que aplicar la norma vigente de ese momento. Pero ¿qué ocurre? Aparece una nueva, entonces se la van a aplicar esa norma nueva. Aunque sus hechos hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esa norma nueva. Entonces usted diría, bueno, y si esa norma, y si me es desfavorable, ahí es donde entra el artículo 21, donde dice, mire, esta parte, aquí es donde tienen que observar. Aquí está la regla. Cuando la nueva ley sea favorable. Y cuando sea de orden público. Cuando sea de orden público y cuando sea, la vamos a dejar hacer como aquella vez que le hicimos. Porque si es desfavorable, entonces, según el artículo ese, no se puede. Porque digamos en el caso que ponía el compañero, aquí lo tengo afuera, pero el compañero que nos habló de régimen, su nombre, se me olvida, aquí está, pero ya no me olvidó. ¿Qué nos decía el compañero de lo del régimen, que decía que aplicaba para todo? Ah, sí, Kevin, sí, Kevin. sí, correcto, que cuando son retroactivos podría aplicarse, digamos, a abrir. No, es que el problema es que se supone que ellos ya pagaron los delitos, ¿va? Correcto. A ellos lo que les están aplicando es de que pertenecen a grupos terroristas y como supuestamente pertenecen como para toda la vida, ¿va? No hay así como unas reglas formales, mire, yo ya me jubilo, ya no, ¿va? Y entonces, estoy retirado, ¿va? Entonces por eso que ahí no es que agarre para atrás la ley, sino que como ellos siguen siendo de esa misma estructura, ¿verdad? Aunque hayan cumplido delito, como que ya deben otro, que el otro es pertenecer a esa organización. Y hay unos que ni deben también, va, y no son nada, pero también se van ahí, va. Entonces, pero eso es como en todo, pues a ver, hay gente que le caen rayos en seco y no deben nada, pues. Entonces, pero como allí van, pues les cayó. Entonces, hay de todo, pero es la naturaleza. Entonces tenemos claro en eso, entonces, retroactividad. Y también tenemos claro los supuestos que la Constitución nos dice, pero ahora tenemos nosotros que este principio tiene consecuencias concretas, como es en el caso de la configuración del delito. Licenciado, disculpe la interrupción. Dígame. Es que fíjese de que cuando usted estaba preguntando sobre la retroactividad, donde pedía que le explicáramos, y luego usted dio la explicación, fíjese de que yo tuve una mala conexión, se me fue el internet, entonces no logré escuchar lo que usted explicó. No sé si podría volverlo a explicar o
dar su aporte, el que dio para yo poder anotarlo o comprenderlo, por favor. Muy bien, Helen. Aquí lo que nos decía Brian era de que preguntábamos qué era la retroactividad, ¿verdad? Ya en palabras así simples, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos que era aplicar una norma nueva a hechos o situaciones que han ocurrido anteriormente y que estuvieron o se regían bajo el imperio de una norma antigua. Pero nosotros decíamos que eso no podría ser cualquier norma, ni podría tener cualquier efecto también. Entonces nosotros decíamos que esto tenía una regulación, tenía que ser en materia de orden público, es decir, tiene que ser declarado así. Y en el caso de materia penal, se dice que únicamente cuando la nueva ley sea favorable al delincuente, es decir, cuando le favorezca a él, entonces puede y debe aplicársele esa ley nueva, ¿verdad?, al hecho que ha ocurrido anteriormente. Eso es lo que decíamos al respecto. Y ahorita lo que vamos a revisar era que este principio, ¿verdad?, de retroactividad. Aquí tenemos, ¿verdad?, en el caso de la retroactividad, tiene consecuencias concretas, ¿verdad?, en el caso de la configuración del delito. Es decir, aquí tenemos nosotros que se aplicará retroactivamente la nueva ley que hace desaparecer un delito anterior o que reduce su penalidad. Pero les digo, se aplicará retroactivamente. Por eso yo les digo aquí, en el caso de la configuración del delito. Pues como ahí habla de delincuente, entonces esto obviamente se hace referencia al delito, ¿verdad? Pero también tenemos nosotros que no se aplicará retroactivamente la nueva ley que agrava la penalidad de un delito preexistente y cuyo tipo se mantiene en esta, ¿verdad?, nueva ley, ¿verdad? Si eso hace, no se aplica retroactivamente. También tenemos que no se aplicará retroactivamente la nueva ley que crea un delito inexistente en la legalidad anterior. En la legalidad anterior. Aquí se dice que la contrafigura, ¿verdad?, es la irretroactividad. Se erige como un límite mediante el cual se prohíbe tal aplicación hacia el pasado. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, que en la configuración del delito, estas tres situaciones, cuando se aplica retroactivamente y estos dos supuestos de cuando no se aplica retroactivamente. Entonces tenemos nosotros aquí que afirmar, ¿verdad?, que la irretroactividad enuncia entonces que las leyes deben proyectar sus efectos únicamente hacia el futuro, salvo en materia de orden público y en materia penal. Cuando la nueva ley sea favorable al delincuente, ¿verdad? Esto ya lo dijimos, que es un supuesto, la nueva ley debe ser favorable. Tenemos nosotros que también, ¿verdad?, que en relación a esto último es necesario revisar el principio de retroactividad de la ley favorable, que está contemplado en el artículo 14 del Código Penal, el cual establece, ¿verdad?, si la ley del tiempo en que fue cometido el hecho punible y las leyes posteriores sobre la misma materia fueren de distinto contenido, se aplicarán las disposiciones más favorables al imputado en el caso particular que se trate. Es decir, allá lo maneja la Constitución al delincuente y aquí lo maneja como al imputado. Al imputado. Entonces,
tenemos de tomar en cuenta este principio, ¿verdad? También, allá revisamos el principio de legalidad, ¿verdad? Contenido en el artículo 1 del Código Penal, y aquí estamos revisando el artículo 14, ¿verdad? Que habla del principio de retroactividad de la ley favorable, es decir, que está autorizando hacerlo, pero nos dicen que es supuesto. Nos dicen que es supuesto. Es decir, si la ley del tiempo en que fue cometido el hecho punible, es decir, hay que observar el tiempo, ¿verdad? Y la ley al que estaba sometido, ¿verdad? Cuando se cometió el hecho punible. Y después, en el proceso, ¿verdad? En el cual se trata de aplicar esa ley, aparecen leyes posteriores sobre la misma materia y son de distinto contenido. Entonces, ¿cuál va a aplicar entonces? Dice que se aplican las disposiciones más favorables al imputado, en el caso particular que se trate, ¿verdad?